Escuchar una teoría del fin del mundo dicha por un vidente es entretenido, pero escuchar una teoría del fin del mundo dicha por un científico del nivel de Richard Duncan es aterrador, y eso es lo que vamos a hacer hoy. La teoría de Olduvai plantea que el mundo en el que vivimos hoy los seres humanos se ha vuelto tan complejo que colapsará sobre sí mismo. Esto comenzará después de 100 años contados a partir de 1930, es decir, en 2030. Desde ese punto en adelante, cada día será peor que el anterior, hasta llegar a una situación crítica en el año 3000, con un final que no es el que estás pensando. Es peor. Revisemos el paso a paso de la aterradora teoría de este profesor universitario con máster en ciencia y electricidad, quien propuso lo que veremos a continuación como un documento investigativo académico, con su respectiva evidencia y documentación. No se confundan, este no es un creepypasta de internet, esta es la teoría de Olduvai. El nombre original de esta predicción es Teoría de Pulso Transitorio de la Civilización Industrial, que tiene como base tres cosas. Primero, el brutal consumo humano de petróleo. Segundo, el acelerado crecimiento poblacional. Y tercero, la inevitable combinación terrible y catastrófica de ambas cosas, ocasionando que las grandes ciudades ya no puedan autosustentarse y se conviertan en enormes cascarones ineficientes. Pero ¿cómo se llegará a eso? Duncan explica que todo comienza apenas en unos pocos años. Revisemos la cronología del desastre. Año 2027. Todo comienza aquí, cuando la humanidad alcanza la brutal cantidad de 5.260 millones de personas habitando en nuestro planeta. Esto es interesante, porque si bien Duncan no pudo predecir correctamente el número de personas, es porque sus cálculos fueron muy conservadores. Sencillamente se quedó corto. Al día de hoy somos más de 8.000 millones de personas y las proyecciones indican que para 2050 seremos casi 10.000 millones. De cualquier forma, el inicio del desastre es la cantidad de gente. Año 2030. Aquí comienzan los problemas serios. A partir de este año, se llega a un punto en el cual la cantidad de personas es tan grande que las matrices energéticas de los países no podrán responder más. Las personas, acostumbradas a una demanda energética altísima, seguirán consumiendo cantidades cada vez más grandes de recursos hasta hacerlo insostenible. En esta era, comenzarán los apagones espontáneos ante la saturación de los sistemas y también los cortes intencionales en horarios programados. Por primera vez para muchos, demandar energía ya no será algo que hagan con normalidad. Su uso pasará lentamente a ser cada vez más restrictivo y exclusivo. Los gobiernos serán incapaces de solucionar este problema, por lo que el mundo entrará en una era de improductividad que durará 2 décadas. Año 2050. Luego de 20 años de un retroceso energético, tecnológico y productivo como nunca antes se conoció, comenzará el desplome definitivo de la sociedad que tendrá su inicio en el fin del paradigma de las grandes ciudades. Las personas que vivan este proceso deberán entender que la vida que tuvieron antes de todo esto jamás volverá. El punto de no retorno ya pasó hace mucho. No solamente los recursos energéticos son insuficientes hace rato, sino que además los yacimientos de petróleo, gracias a la sobreexplotación, habrán alcanzado su máximo de producción, por lo que este recurso comenzará a agotarse de manera definitiva. Lo atemorizante aquí es que Duncan nuevamente se quedó corto con los cálculos, seguramente porque no contaba con la cantidad de gente que somos hoy. Tengo que contarles que el pic de producción de petróleo es algo que ya ocurrió. No vamos a tener que esperar hasta 2050. Hoy la pregunta que nos hacemos no es cuándo llegará ese momento, sino que cuándo fue. Dependiendo del estudio que citemos, podemos concluir que fue en 2010, en 2018 o incluso en 2023. Pero independiente del año, se está de acuerdo en que es un momento histórico que ya viviste. Ante la crisis del petróleo, las vías de abastecimiento mundial comenzarán a colapsar poco a poco. Los medios de transporte, sobre todo los buques de carga, no tienen cómo ser alimentados y comenzará una escasez generalizada en todo el mundo.
Los países dejarán de recibir muchos de los suplementos que antes daban por hecho. Estamos hablando de vestimentas, de medicinas, de alimentos, básicamente de todo. Si bien, en teoría, algunos de esos bienes podrían seguir siendo producidos, ya no podrán ser exportados en masa como estábamos acostumbrados. No será posible venderlos, por lo que no habrá ninguna razón para producir tantos, con toda la pérdida de empleos que eso significa a nivel mundial. Frente a la crisis social que generará este escenario de escasez generalizada y desocupación, los países ricos se servirán de su dominancia militar para directamente saquear a otras naciones en busca de estos recursos y así poder calmar a su propia población. Con varios países haciendo lo mismo, unos atacando, otros defendiendo, se iniciará un largo periodo de guerras por la supervivencia. Cualquier crisis económica que hayas conocido antes, cualquier peste, guerra o catástrofe en general, va a palidecer frente a este escenario de completo desastre. El resultado de esta mezcla de escasez, desempleo, crisis social y violencia será que más de la mitad de la población va a morir. La predicción específica de Duncan afirma que volveremos a las 2.000 millones de personas en el mundo. Y eso que aún no viene lo peor. Año 2100. El mundo viene de una crisis generalizada que ha durado medio siglo. Jamás se volvió al progreso de los años anteriores, a las grandes ciudades, al crecimiento económico y al entretenimiento generalizado. Los supervivientes deben vivir con el peso de saber que son el último bastión de la humanidad con vida y que sin embargo continúan en guerras interminables con el resto de los humanos que quedan para no morir. Los estados-nación colapsan, la política internacional no resiste a una debacle mundial que nunca tuvo las herramientas para enfrentar un caos de este nivel. La anarquía manda, y las únicas organizaciones humanas que existen son algunos reinados que lograron rearmarse con lo que tenían, pero que perdieron casi todo su poder. El resto son grupos pequeños que formaron alianzas para sobrevivir otro día más. No hay proyección a largo plazo, no hay pretensiones filosóficas, solo un impulso básico de seguir vivos. Para este momento, el único acercamiento que tendrá este humano del futuro con el humano de los años 2000-2030 serán las ruinas de las megaciudades que siguen ahí, como el recuerdo de una antigua era de progreso mal administrado. Los más jóvenes verán ese pasado como algo que solo pueden imaginar. Los abuelos contarán historias de cómo era algo llamado Internet, cómo era vivir con agua caliente saliendo de una regadera y con medicamentos a relativa disposición. Si no fuera por la evidencia de los edificios en ruinas, los aviones abandonados y los autos corroídos por el tiempo y el olvido, muchos creerían que esas historias, esas ciudades, son puras mentiras de viejos que perdieron todo en la guerra, incluida la cordura. La gente de este futuro convive de forma muy básica, en tribus y pequeños grupos familiares que han aprendido a sobrevivir recolectando, plantando y saqueando otros pueblos. Existirán aquellos quienes, como Dr. Stone, intentarán volver al progreso de la ciencia, de la tecnología y de la sociedad civilizada, pero será imposible. La cooperación en las labores productivas que existía en la antigüedad, la división, especialización del trabajo y la destrucción de las líneas de abastecimiento habrán sufrido una destrucción tal y hace tanto tiempo que simplemente es imposible recuperarlas. Habría que armarlas desde cero. Además, la sociedad ha decaído moralmente a tal nivel y las personas están tan acostumbradas a vivir del robo y las matanzas que no existirá manera de lograrlo. Ese ser humano del pasado será solo un recuerdo cada vez más borroso, casi imaginario. Año 3000, 5000. El planeta deja de ofrecer sus recursos naturales al volverse la Tierra en su mayoría infértil, producto de tantas guerras. Las tribus que lograron relativamente asentarse tendrán que empezar a migrar y recolectar lo que encuentren. Comenzarán a producir armas con piedras y metales no demasiado elaborados. Involucionarán, volverán a los tiempos más antiguos de la humanidad, aunque ellos no sean conscientes de ese tránsito. La idea de un ser humano viviendo en una ciudad avanzada, en un barrio civilizado, será algo de lo que muchos ya ni siquiera habrán oído hablar. Y si se les dijera,
entonces sonaría como un cuento de hadas, algo imposible de tomar en serio. El mejor momento de la humanidad está ya en el pasado y no hay nada que hacer. Como pueden ver, la teoría de Olduvai rema bastante hacia la hipótesis de la autodestrucción, esa que señala que el ser humano incapaz de administrar sus recursos, sus impulsos y su auge, se termina por pegar un balazo en la pierna, al punto tal que ya no se puede poner de pie de nuevo. Lo que deja más intranquilo, siento yo, de esta teoría es que sus dos principales bases no solamente son ciertas, sino que ya ocurrieron. Hoy somos más personas en el mundo que nunca antes y las reservas de petróleo ya alcanzaron su pic productivo. Y con respecto al tema energético hay que ser sinceros, ustedes y yo estamos acostumbrados a consumir una cantidad de recursos ridículamente alta que no tiene ninguna comparación a lo que consumían nuestros padres a nuestra misma edad, por ejemplo. Porque aunque tengas la sensación de que tú apagas la luz siempre o que desenchufas el televisor antes de irte a dormir, lo cierto es que subimos videos como este a YouTube. Consumimos diariamente contenido en Instagram, en TikTok, subimos texto y video también en WhatsApp, y eso lo hacemos siempre. Mantener todo eso ahí cuesta un montón de recursos. Nosotros tenemos normalizado esto y pensamos que todo ese contenido se puede acumular infinitamente, pero para que eso esté ahí, alguien tiene que administrarlo, alguien tiene que estar aumentando constantemente ese espacio. Solamente para que te hagas una idea, si tú quisieras ahora mismo ver todos los videos que se subieron a YouTube en este último minuto, te demorarías 300 horas. Ni poniendo todos los videos al doble de su velocidad, te alcanzaría la vida entera para ver el 1% de los videos de esta plataforma, aunque ya no se subiera nunca más ninguno. ¿Cuántas ciudades completas podrían abastecerse de energía con lo que se utiliza para almacenar estos videos? ¿Cuántos de esos videos que se subieron hace 14 años en una cuenta perdida no serán vistos nunca más por nadie? Y ahí siguen, utilizando recursos. Mi punto no es que tengamos que bajar todos los videos para iluminar un estadio. Mi punto es que como mínimo en este ejemplo puntual, solamente considerando videos en YouTube, estamos siendo brutalmente ineficientes con el uso de la energía. Y la mala administración, la ineficiencia en el uso de la energía es una de las grandes preocupaciones de Duncan para dar rienda suelta a su teoría. Pero hagamos un punto positivo para que este video no termine tan tristemente como todos los anteriores. Hay muy buenos argumentos para creer que la teoría de Olduvai podría estar equivocada. Y no porque este profesor científico haya sacado mal sus cálculos, no es por eso, sino porque precisamente como los humanos sabemos que existe la teoría de Olduvai y que se podría hacer un futuro posible, entonces podemos hacer todo lo posible también para evitarlo. Es como el pronóstico autocumplido al revés, ves el futuro indeseable y decides tomar otro camino. Al día de hoy el mundo está haciendo esfuerzos grandes para ser más eficiente energéticamente. Estructuras protagonistas de la sociedad como los edificios están sufriendo cambios radicales en su diseño que los están volviendo más sustentables. El aislamiento mejorado, la iluminación LED y el aprovechamiento eficiente de la luz del sol son solo algunos ejemplos de ello. Los vehículos eléctricos también ya entraron al mercado con bastante fuerza, cada vez con precios más competitivos y con una tecnología que no deja de impresionar año tras año. Podríamos dar muchos más ejemplos, pero entiendan el punto. Es un hecho que hay muchas personas trabajando y dando todo de sí mismo, todo su potencial intelectual para que una vez más la humanidad pueda sortear, pueda zafar este tremendo desafío. Por lo que en ese sentido yo invitaría a estar tranquilos. Pero al mismo tiempo, y aunque suene contradictorio, no tan tranquilos al nivel de, bueno, hagamos lo que queramos porque total da lo mismo, vamos a zafar igual. No, tenemos que entender que nuestra vida, nuestra civilización, todo lo positivo que hemos logrado como sociedad, como raza humana, no es algo que no podamos perder, no es algo que esté ahí por defecto. No está asegurado para siempre. Es necesario que todos hagamos los esfuerzos por estar mejor, por no pensar que estas amenazas, que estos grandes problemas se solucionan solos, que solamente hay que dejar que pase el tiempo. No, no es así. Entonces es una invitación para estar tranquilos, pero con cierta alerta. Wow, espero que este trabajo te haya gustado, que haya sido de tu agrado, y si has llegado hasta acá, hasta el final del video, cuéntame en los comentarios para saber quiénes somos los que estamos hasta las últimas. Por supuesto que tu like también ayuda tremendamente, y si no estás suscrito, aprovecha porque las suscripciones gratuitas están disponibles solamente por tiempo limitado, así que súmate con nosotros. Gracias por estar y un abrazo. Chao.